¿Cómo le va, chicos? Bien, ya saludaron, saludo de nuevo. Les cuento, somos Juan Dragoto, que soy yo, Fernando Córdoba, que los saludo también, y Ricardo Barrio, que aparte de ser vicedirector de esta carrera, es director de la carrera de 3D, por eso está en este momento en otra sala. Nosotros en el IES desarrollamos la carrera de desarrollo de simulación y videojuegos. Hace aproximadamente 10 años, ya estamos entrando en el año número 12, para ser más precisos. Y desde el momento que se planteó traer esta oferta académica, que era muy nueva en 2010 para lo que era Argentina y para lo que era Latinoamérica, eh, esta carrera fue creciendo y fue creciendo exponencialmente junto con la industria, tanto internacional como la industria local. Seguramente si ustedes están aquí hoy a la tarde es porque les interesa no solamente jugar videojuegos, consumir videojuegos, sino que le ven, igual que muchos, una salida laboral, una posibilidad del día de mañana vivir de esto y de hacer de una pasión que tenemos todos una profesión. Básicamente nosotros comentamos que la carrera está estructurada en 3 áreas de formación, y para que se entienda un poco las áreas de formación y que después puedan entender el programa y el plan de estudio, nos gusta hacer una analogía como la que ven en pantalla. Cuando uno habla de un iceberg, habla de una gran masa de hielo flotante que se desprende de los glaciares, se desprende de la zona ártica o antártica. Y si nosotros pudiéramos o tuviésemos la posibilidad en un barco llegar, desde lejos divisaríamos que este glaciar es blanco, es grande, aparenta sólido, aparenta frío por el color que estamos viendo, y nos deja entender que lo que estamos presenciando no es un perro, no es una torre, no es una porción de pizza, sino que es un iceberg. ¿Bien? Esta idea de visualizar y entender a través de una imagen, un video, una animación, un movimiento, escuchar el viento sobre la superficie, todos estos elementos se engloban dentro de lo que en la industria del videojuego le llamamos arte. ¿Bien? Entonces, una de las primeras áreas de formación que tenemos es el arte. Por otro lado, tenemos nuestro barco que llega hasta ese lugar. Si nosotros nos acercamos lo suficiente, podremos sacar la mano, podríamos tocar el iceberg, podremos palpar que es liso, que es frío, que es húmedo. Tal vez podemos tener la posibilidad de saltar encima y comprobar que es macizo, que uno puede caminar, que esto no se hunde, que esto es muy fuerte, muy duro. Y todas estas acciones hacen que nosotros podamos deambular, podamos caminar con el cuidado de no resbalarnos. Es decir, son todas mecánicas o acciones que nos permiten a nosotros entender lo que es el apartado de game design, el diseño del videojuego. Entonces hasta ahora tenemos arte, que es lo visual del videojuego, el game design, que es esto de la interacción con el videojuego, y por último, obviamente ya lo entendieron, esa gran masa que está bajo el nivel del mar, que no se ve a simple vista, pero que le da sustento y le da apoyo a la punta del iceberg, es lo que permite que eso se mantenga a flote, no es otra cosa que la programación. Basado en esto que hablamos, nosotros tenemos la carrera dividida en 3 años, cada año se divide en 2 semestres, y cada semestre tiene un balanceo de materias dependiente de cada área, para que ustedes puedan tener una formación equitativa en todas las áreas. ¿Bien? Seguramente va a haber áreas que les va a gustar más, y después ustedes van a trabajar y van a profundizar el trabajo en cada una de esas áreas, y seguramente va a haber áreas o materias que las van a padecer, las van a odiar, pero que las tienen que conocer porque son lo que le va a dar a ustedes la posibilidad de tener una formación completa. La idea primero es que ustedes puedan salir a la carrera sabiendo hacer un juego integralmente y pudiendo gerenciar un proyecto o un grupo de trabajo de esta profesión. Yo les comentaba 3 áreas y si se fijaron al principio, nosotros somos 3, un director y 2 vice. Esto debido a que cada uno tiene una expertise y tiene una especialización en cada una de estas áreas. Particularmente yo estoy en la parte de game design y de negocio de los videojuegos. Fernando está en toda la parte de programación, es quien se encarga de toda la programación de la carrera. Y Ricardo, que se sumó, ahí está, Ricardito. Hola Richard, bienvenido. Está en la parte de arte. ¿Bien? Entonces, dicho esto, vamos a ver que cada uno va a ir hablando de la materia a medida que le vaya tocando una materia de su especialidad.
Y empezamos el primer semestre con interfaz gráfica de usuario, que es una materia de, obviamente, la parte de arte, aunque tiene parte de game design, pero me gusta más que le cuente Richard. Pero bueno, les Bien, cuento bien. rápido ahí acá sobre lo que es interfaz gráfica, que es la primera materia de arte con la que nos vamos a contar, y técnica de dibujo, ahí un poco a la par, que empezamos planificando cómo va a ser la interfaz con la interfaz primaria con la que se va a encontrar el usuario, ¿no? El menú, cómo componer una interfaz, cómo organizar los elementos visuales para, para generar más impacto en el usuario, para que sea más accesible, más usable también. Vamos a trabajar algo de UX también en la materia, en la segunda parte de la materia, acompañado a la par de una técnica de dibujo, porque muchos de los prácticos siempre se va haciendo todo bocetado a mano principalmente, ¿no? Entonces, bueno, también al tener técnica de dibujo, nos van a empezar a aprender a dibujar escenarios, personajes desde cero, trabajando en parte creativa, eh, donde no hace falta tener una base de dibujo, porque por ahí muchos tienen un poco ese miedo, van a aprender a dibujar y los que ya aprendan para poder reforzar mucho más esas técnicas. Así vamos a empezar con las primeras bases de lo que es la parte del arte, del armado del videojuego. Perfecto. Entonces, interfaz gráfica y la materia técnica de dibujo que ven abajo son dos materias que se cursan simultáneamente y una va planteada hacia el usuario y otra va a plantear qué es lo que se muestra y qué es lo que se intenta hacer entender a través de lo visual. Tenemos la materia Exacto. inglés 1, que nosotros en la carrera tenemos dos idiomas. El primero obviamente es inglés. Inglés es mandatorio, hay que saber inglés para estar en esta industria, sea poco, mucho o ir aprendiendo a la par. Casi todo lo que van a hacer, casi todo lo que van a consumir está en inglés. Usted seguramente si les gustan los videojuegos ya tiene alguna base de inglés porque han estado consumiendo, han estado viendo, han estado participando de la narrativa de juegos y más o menos ya conocen un poco de inglés. No obstante, acá tenemos un inglés técnico donde vemos un poco los términos que son necesarios para esta industria y también empiezan a forjar un poquito la posibilidad de poder hacer comunicaciones simples, redacción de mails, redacción de redes sociales para promoción de juegos, una carta de intención para cerrar un deal con algún cliente o algún publisher, todas las cosas básicas del inglés. Después tenemos historia y análisis de los videojuegos, que es la primera materia que ustedes tienen 100% de videojuegos en cuanto a su estructura, que no tiene que ver con lo visual ni con lo programático, sino con el game design. Acá vamos a analizar cómo aparecieron los videojuegos en el mundo y cómo se convirtieron en industria, qué tipo de plataformas, qué tipo de consolas, qué tipo de géneros surgieron en los últimos 40 años, ya 50 años ya de la industria, para más o menos en base a eso entender el pasado, poder ver el presente y empezar a visualizar un poco cómo va a ser el futuro en la industria del videojuego. Bien, pasamos Por a otro lado, programación programación lógica, lógica. ¿sí? Que es la primera materia del área de programación, que responde a una de las preguntas base que más se hace a la hora de encarar las preguntas de los interesados de la carrera, que es necesario saber programación para cursar la carrera. No es necesario, justamente la materia de programación lógica 1 y después vamos a ver la lógica 2, es donde se ven los fundamentos de programación sin establecerlo en un lenguaje de programación específico al principio. Después nos vamos a meter con los lenguajes, sino entendiendo las estructuras lógicas, los condicionales, los bucles, estructuras repetitivas y todo lo que después se aplica a cualquier otro lenguaje de programación. Cosa de que el que no entiende un poco de cómo funciona el flujo de un programa, para qué se programa, qué es un código, al principio puede entender toda esta lógica y puede entender cómo es el razonamiento que hace la computadora a la hora de desarrollar un juego. Así en programación lógica, uno se ve este fundamento inicial para que todos tengan la misma base. La última materia, introducción a los estudios superiores, que no es una materia que se tenga que anotar, no es una materia que tenga que cursar. Son indicaciones, son charlas que tenemos durante el semestre para entender cómo es la estructura de la forma en el IES y la estructura de lo que es una carrera terciaria. Es un poco lo que harían en una empresa un onboarding, nosotros lo hacemos a través de una materia.
Ya entraron en el segundo semestre, vieron que hay materias que empezaron, que tienen el número 1, se continúan. Fer, ¿querés contarle matemática y programación? Sí, matemática aplicada es una materia que está hecha justamente para que le pierdan el miedo muchos a la matemática. También otra de las consultas es necesario saber matemática o entender cosas de matemática y la respuesta es no, porque lo vamos a empezar a ver en esta materia y como dice el nombre, matemática aplicada a lo que son los videojuegos, o sea, cosas que son útiles después a la hora de programar una, una lógica de un juego que a ustedes les va a servir, como por ejemplo trabajar con conjuntos, trabajar con sistemas de cartesianos, calcular la distancia entre dos puntos, el ángulo entre dos puntos, todas cosas que después les van a servir más adelante. Después está la materia de programación lógica 2, que continúa justamente con lo que era la lógica 1, ya viendo cosas un poquito más avanzadas, ya más orientadas a lo que es la programación orientada a objetos, que es el concepto de una clase, una matriz, un vector, cosa de que cuando ustedes tengan que encarar esos temas más adelante, no tengan ningún problema a la hora de escribir código. Las que nos quedaban eran animación 1 y edición de imágenes digitales. Por ahí a los que les gusta el arte, acá se empieza a poner interesante la cosa, porque ya la animación 1, en realidad es una materia que, bueno, como toda base para animación, en realidad es animación 3D o modelado 3D, porque ahí van a empezar a ver en Max, van a empezar a hacer las primeras bases en modelado, un modelado low poly, high poly, bien, para poco detalle, mucho detalle, un modelado más liviano, más pesado, según las necesidades. Y van a empezar a ver las primeras bases de la animación 3D. ¿Sí? Es una materia específica de animación 3D. El 3D les cuento que viene un poquito más adelante. Pero ahí van a presentar las bases de animación, viendo principios de animación y técnicas de animación básicas e iniciales. Después ya tenemos edición de imágenes digitales, como decía, el otro era arte 3D, edición de imágenes digitales, arte 2D, donde van a empezar a ver, a manejar Illustrator y Photoshop, básicamente, un programa que para hacer gráficos vectoriales, como la gran mayoría de juegos que ven son 2D, son planos, son casi un tipo de dibujo animado, y edición de imágenes digitales incorpora Photoshop. Bueno, es muy importante aprender a manejar un software de mapa de bit, que es trabajar con imágenes que pueden venir de un render 3D, de una fotografía, para poder componer interfaces, que aprendemos en la interfaz gráfica de usuario, y además por ahí para trabajar todo lo que son los materiales con los que se va a trabajar en un modelado 3D ya un poquito más avanzado, que les cuento cuando venga animación 3D 2, que ya es un quinto semestre. Bien. Seguimos con laboratorio de videojuegos, que es una de las materias del área de Game Design. En esta materia, que es una previa a lo que después vamos a ver que son las prácticas profesionalizantes, es una materia donde se pone las manos en la masa prácticamente y se ve todo lo que es la planificación de una idea de videojuego, cómo se debe tratar esta idea, porque seguramente todos tienen su idea del juego que quieren hacer, pero para poder llevarla a cabo y para poder convertirla en un proyecto y finalmente en un producto, hace falta que siga ciertos pasos, que es pasar a lo que es el concepto, del concepto pasar al documento de diseño, que es lo que se conoce como Game Design Document. Son un montón de conceptos estándar en toda la industria que se empieza a trabajar ahí en laboratorios. Como dice el nombre del laboratorio, hay mucho ahí de investigación, mucho de experimentación, y es una materia muy linda porque ahí es donde ustedes empiezan con la creatividad y empezar a pensar los juegos que después van a estar desarrollando en los otros años. Bien, pasamos al segundo año. Arrancamos entonces con el tercer semestre, con guionado de simulación virtual y videojuegos. Esta materia habla exclusivamente, no exclusivamente, pero principalmente de lo que es la narrativa, de lo que es la diégesis del juego, de lo que es la forma en la que el juego transcurre a través de una historia, a través de una situación. Aquí es donde ustedes hablan de personajes, hablan de diálogos, hablan de instancias del juego. Es una materia central en el game design para poder entender qué es lo que hay que hacer, tanto en arte como en programación, para poder llegar a completar el objetivo del juego.
Bien. ¿Pasamos a Diseñomática, Fer? Sí, vamos a arrancar con Diseñomática para videojuegos 1, que es una materia con un nombre extraño, pero está hecha más que nada para que la podamos ir adaptando en cuanto a contenidos, ir actualizando en cada semestre, en cada año que pasa, para la tecnología que se está usando en ese momento. Entonces, lo que estamos viendo ahora en Diseñomática para videojuegos 1 es el primer motor de desarrollo en el cual ustedes van a meter mano para poder desarrollar. El primer motor que ustedes van a estar trabajando en esta Diseñomática 1 es un motor que no utiliza código, no utiliza programación, sino que se puede empezar a desarrollar utilizando todos estos conceptos de programación lógica que vieron en programación lógica 1 y 2, y pueden desarrollar cualquier tipo de juego y para cualquier plataforma, para PC, para dispositivos móviles, así que todo lo que ustedes estuvieron planificando hasta el momento ya lo van a poder llevar a cabo en ese motor. A la par, en la materia de programación, que es la que sigue ahí en el tercer semestre, ahí ya se empieza a ver código y se está trabajando actualmente con un lenguaje de programación que es C#, que es el lenguaje que después se va a utilizar en el motor que ustedes van a empezar a ver en la siguiente diseñomática. Se ve justamente todos estos conceptos de programación, las estructuras básicas, las clases, los grupos, los vectores, las matrices y demás, pero ya cómo programarlos en un lenguaje específico y cómo crear programas a partir de ese lenguaje. Fantástico. Ahí Bueno, David tiene obviamente. una consulta. Perdón. A ver, David. Sí, perdón, perdón. Sí, yo, Tomás, disculpen, pero Tomás. me gustaría saber el nombre del motor gráfico que vamos a usar en Diseñomática para videojuegos 1. En Diseñomática 1 se trabaja con el motor que se llama Construct, que es, como les dije, un motor que no utiliza programación. Perfecto. No es el único, no es el único motor, David. Ya vas, a medida que vayamos avanzando contándote la carrera, vas a ver que trabajamos con varios motores a lo largo de la carrera, dependiendo de la instancia en la que están y la curva de aprendizaje que van obteniendo. Para que te quedes tranquilo y no digas, che, vamos a ver nada más que Construct, me voy a otro lado. Ya vas a ver que hay otros motores. Bueno, Inglés 2 es la continuidad de Inglés 1, pero ya empezando a trabajar un poquito más, sí, con fuerza, la parte de generación de contenidos y la parte de presentando su empresa, generando un pitch document, que es un documento que ustedes presentan con fines comerciales para conseguir fondeo o para poder vender un juego. Y es lo que va a completar su instancia básica de este lenguaje. Quien ya conozca y ya sepa mucho de este idioma, que tenga verificado a través de certificados que ha cursado inglés en otro instituto o en otra carrera, por ahí estas materias pueden ser libres del cursado, simplemente rindiendo los exámenes nivelatorios y listo. ¿Bien? Y por último terminamos el tercer semestre con la primera práctica profesionalizante, así como el Fer le había contado antes que Diseñomática era un nombre medio raro, las prácticas profesionalizantes también nos permite ir adecuando el contenido a lo que el mercado está requiriendo en cada momento, ya que no es otra cosa que eso, que una práctica profesional. Durante un semestre van a simular que son una empresa, se van a constituir entre alumnos, compañeros con distintos perfiles y distintos niveles de conocimiento y manejos de distintas de las áreas de desarrollo de videojuegos, y van a empezar a conformar su empresa, le van a poner un nombre, la van a publicar en las distintas redes sociales y van a empezar a trabajar efectivamente como se trabaja en una empresa de desarrollo, y van a empezar a planificar un juego. En esta etapa de práctica profesionalizante 1 es la generación del estudio y la definición a través de la documentación, Game Design, que es el documento que hacen primero, para ya dejar todo listo para poder continuar el siguiente semestre con la elaboración de ese juego. Si saltamos al próximo semestre, hay una materia que es de sonido y musicalización, Richard, que corresponde a arte. ¿Querés contar un poco? Bien. Bueno, acá van a aprender a manejar todo lo que es el sonido, ¿no? Digamos, la edición. No van a ver composición, que por ahí a uno me da un poquito de miedo, pero sí es una materia muy interesante porque, bueno, es una de las patas más importantes del arte, todo lo que es el sonido, la música del juego. Y acá, bueno, van a aprender, digamos, también origen de música, la aplicación de distintos estilos musicales que puedes hacer en todo tipo de juegos. Bueno, la base principal, como les decía, es la parte de edición, donde van a aprender con un software de edición y sonido.
bueno, a cortar audio, a editar música, a mezclar música, a generar efectos, también toda esa parte de edición, y bueno, también a limpiar sonidos, que tiene que ser muy importante, porque muchas veces hay que generar uno mismo los sonidos de los juegos. Todo esto lo van aprendiendo en esta materia. Perfecto. Fer. Vamos con diseñomática para videojuegos 2, que ahí ya arrancamos con lo que es el motor principal de la carrera y que es el motor principal de la industria hoy en día, que es Unity, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de requerimiento de puestos de trabajo. Es el motor que más se pide a la hora de buscar recurso humano. Y este motor lo vamos a estar viendo a lo largo de 3 materias, no solo en Diseñomática 2, sino en otras materias más adelante. Y en esta Diseñomática 2 arrancamos con la base, cómo trabajar con proyectos en 2D, si bien Unity trabaja 2D, 3D y para diferentes plataformas. Vamos a empezar con lo básico, cosa de eliminando la tercera dimensión por ahora. Nos concentramos bien en cómo importar imágenes, cómo importar scripts, cómo programar todo lo necesario para tener nuestros juegos interactivos, todo lo que ustedes ya podían hacer en Diseñomática para videojuegos 1 con este motor que es Construct, lo van a poder replicar en Diseñomática para videojuegos 2 y mucho más, porque es un motor mucho más potente, y con eso van a poder publicar sus juegos para PC, para dispositivos móviles, y ya tener la base para ir avanzando y perfeccionándose en este motor. Perfecto. Richard, edición. Acá en edición le dividimos en 2 partes. Primero, aprender a editar, cortar videos, editar, agregar efectos. Bien, esto se usa mucho para la parte de trailers también y cinemática de juego. Y el fuerte está en la animación 2D. Primero vamos a empezar con Motion Graphic, donde vamos a empezar a hacer movimiento de bueno, gráficos, texto, vectores, imágenes. Y la parte más interesante, todo lo que es la animación de personajes. O sea, en esa le estamos metiendo mucho énfasis en animar personajes 2D para después poder exportar a un motor de un juego, ya sea caminata, golpe. Vamos a trabajar, digamos, paso a paso con una animación simple, pero vamos a terminar haciendo animaciones programadas. Bien, vamos a empezar a reaccionar capas y usar algunos plugins que nos permiten automatizar algunos movimientos. Eso también para cuando uno tiene muchos personajes en un juego. Bien, y finalmente terminamos el cuarto semestre, el segundo año de la carrera, con la materia práctica profesionalizante 2, que como ya vimos en práctica profesionalizante 1, en grupo, con su empresa ya montada, van a generar el desarrollo del juego que habían documentado el semestre anterior. Entonces, aquí terminan el segundo año y terminan este semestre y el segundo año con una materia que los obliga a desarrollar un juego, terminar un juego y publicar su primer juego. Es decir, que después de 2 años, ustedes ya están sacando su primer juego. Bueno, malo, corto, largo, lindo, feo, eso es totalmente relevante en este momento, porque lo que importa es haber entendido la metodología de desarrollo, haber entendido la metodología de las distintas materias que se ensamblan para poder llegar a esa producción final, y que ustedes ya puedan tener su primer juego que les va a servir como portfolio. Y tal vez en algunos casos nos ha pasado grupos que desde ese primer juego que terminan en práctica profesionalizante 2 terminan consolidando su empresa, terminan vendiendo el juego a algún publisher tanto local como extranjero, y empiezan ya su actividad profesional real. De allí pasamos al último año, al quinto semestre, donde ya empezamos a trabajar un poquito más profesional lo que es el desarrollo de videojuegos, y arrancamos con la materia motores gráficos. Sí, motores gráficos, continuamos con el trabajo sobre el motor gráfico que es Unity, que habíamos empezado a ver en Diseñomática para videojuegos 2. En este caso ya pasando a trabajar con todo su potencial, no solamente en 2D, sino también en 3D. En esa materia ya van a ver cómo crear entornos, cómo crear un mundo incorporándole todo el terreno, la vegetación, estructuras y demás, y cómo incorporar personajes, animar los personajes con huesos, toda la estructura que después ustedes ven en las materias de animación, ustedes lo van a poder incorporar en el motor gráfico y darle interactividad, y ya tener juegos con un aspecto y una jugabilidad que no se distingue de juegos que ustedes tienen en PC o en consolas por el nivel de desarrollo que tienen. Así que ya empieza, como dijo Juan, la profesionalización y la especialización en el motor de Unity.
Bien. Animación 2. Bien, y animación 2, y bueno, justamente acompañando, que es el FER, poder seguir profesionalizando mucho más la práctica. Hay una animación 3D 2 donde vamos a trabajar el modelado más realista. Ahora pues, me voy a poner a descargar unas imágenes, después les muestro un par de renders, porque bueno, se trata de llevar a un nivel de modelado muy avanzado, digamos, con un trabajo en materiales también, tratando de llevarlo a distintos estilos de arte, principalmente también este que es más difícil. Ahora les voy a mostrar un par de trabajos que hicieron los chicos en el cursado los cuatrimestres anteriores. Eh, y bueno, y ahí, como les digo, tratando de trabajar ya con un 3D Max, Z, un Painter, y trabajar con varios software para lograr una terminación buena, que puede ser para un render de muestra, como para el render final que se pueda llegar a incluir después en el motor de juego. Excelente. Y pasamos a la materia gestión y proyecto de simulaciones virtuales de videojuegos, una materia formativa en el ámbito de la gestión profesional, es decir, donde ustedes van a poder entender que esto es una industria, que es un desarrollo, donde van a tener múltiples tareas, donde van a tener múltiples recursos humanos, que van a estar trabajando a lo largo de un proyecto, y de esto se trata esta materia, poder llevar esta idea de desarrollar un juego que por ahí puede durar 1 año, 2 años de desarrollo, a tareas diarias, a tareas semanales, a tareas mensuales, para poder generar una planificación de desarrollo. Es una materia crucial que no solamente le va a servir para lo que es videojuego, sino para toda la industria del software, donde ser project o trabajar con proyectos es una de las partes más difíciles porque es la menos intuitiva, pero es muy gratificante cuando logran, a través de una buena planificación, a través de una buena distribución de tareas, a través de un buen, una buena asignación de recursos, pueden llegar a cumplir todo lo que se propusieron en el momento de planificar el desarrollo de un juego. Luego tenemos la materia ética y ontología profesional, que es una materia transversal a todas las carreras, a todas las tecnicaturas, donde trabaja sobre 2 ejes. El primero es la ética. Básicamente, todos han escuchado alguna vez hablar de ética, de lo correcto, de lo moral, de lo profesional, de lo que está bien y lo que no está bien hacer, las cuestiones que son prohibitivas, las cuestiones que por ahí son apologías o son delitos en el desarrollo y más en lo que es informático. Y por otro lado, deontología, que es la aplicación de la ética a la profesión, que es particularmente lo que videojuegos nosotros está bien o está mal que hagamos, y no solamente en cuestión del tratamiento con cliente o con el mismo grupo de desarrollo, sino también con los usuarios finales, ¿no? Que ustedes puedan entender qué es lo que es honesto hacia sus jugadores y mantenerlo siempre en esa senda. Terminamos el 5.º semestre con idioma extranjero. En este caso, el idioma que estamos viendo es el portugués, que nos permite integrarnos con un mercado muy fuerte en Latinoamérica, que es la industria brasilera de videojuegos. Es por lejos la industria más fuerte en el sector, y entendiendo un poco de portugués, así como veíamos inglés, le va a permitir tener buena comunicación, poder tener una posibilidad de tener una llegada a publishers brasileros, en este caso, y en base a eso ustedes van a poder generar un mercado que ya no sea solamente el mercado latinoamericano de su idioma o su lengua nativa y el inglés, sino también el mercado de Brasil. Pasamos al último semestre de la carrera. Es el semestre donde más apretamos los desarrollos, porque es donde terminan de egresar y hacerse profesionales realmente. Y específicamente en el 6.º semestre empezamos por otra diseñomática más. Sí. Estamos en diseñomática para videojuegos 3, que en este caso ya es el pulido en todo lo que ustedes ya conocen de Unity. Ustedes ya van a saber hacer cualquier tipo de interacción y hacer cualquier tipo de juegos, pero en este caso ya se ve cosas más finas, como por ejemplo la optimización para diferentes plataformas, porque no es lo mismo hacer un juego para PC que para un dispositivo móvil que tiene menos procesamiento. Ustedes tienen que ver bien los recursos que están utilizando, optimizar que no haya un script que esté consumiendo de más, que las texturas se carguen lo suficiente como para que se vea bien, pero tampoco exagerarlo. Todo eso es importantísimo a la hora de trabajar profesionalmente,
y sobre todo cuando ustedes entran a un estudio que ya está publicando juegos para consolas, para dispositivos móviles, para PC, cada plataforma tiene su criterio específico en cuanto a los requerimientos. También se ven cosas como realidad virtual y realidad aumentada aplicada dentro de Unity, y trabajo colaborativo utilizando herramientas como Git o Colab para poder trabajar en proyectos con diferentes personas involucradas dentro del mismo trabajo. En ese mismo lineamiento, Fer, gracias, está la materia de plataformas tecnológicas, que lo que hace esta materia es un poco trabajar el conocimiento, o empezar a conocer los hardwares que están vigentes en la industria del videojuego. Y no hablamos del hardware típico que es el que conoce todo el mundo, que es el de PC, que es el de producción, sino el hardware de publicación. Entender las distintas plataformas, entender un poco las distintas consolas, entender lo que es la realidad aumentada, lo que es la realidad virtual, lo que son las tecnologías hápticas, todo esto que hoy estamos empezando a ver, y seguramente en el transcurso de 3 años, cuando ustedes lleguen a cursar esta materia, va a estar mucho más explorado y mucho más potenciado, que son los metaversos, lo que es la realidad virtual y lo que son estas instancias de virtualización de las actividades humanas. Y es necesario que ustedes lo vean desde el lado técnico, a través del hardware, y también a través del lado comercial, de las posibilidades que tienen esas plataformas y cómo insertar su desarrollo ya no solamente para lo tradicional, que son PC, consolas, portátiles, móviles, sino también nuevas plataformas que vayan apareciendo. Esto también se une a negocios y simulaciones virtuales, por eso hablamos que también ver la parte de negocio, la parte económica. En negocios y simulación virtuales lo que hacemos es entender esto como una industria comercial, como una industria del conocimiento y como una industria de un activo intangible que ustedes van a desarrollar y que como tal necesita continuamente estar viendo los mercados. Nosotros hace 10 años que estamos en esto y recién hace 2, 3 años empezamos a trabajar con algunas tecnologías. El año pasado nos explotó el tema de los videojuegos con NFTs, con criptomonedas, que son cosas que no las teníamos en negocio antes. Los modelos de negocio antes eran el de pago por publicidad, hoy se ha movido ese negocio y es importante que ustedes estudien la parte económica de los videojuegos. Terminamos la última materia, que es Práctica Profesionalizante 3, que nosotros también conocemos internamente como seminario, y es la materia donde ustedes van a desarrollar un videojuego para un cliente real a través de todo lo que ustedes han conocido durante toda la carrera, y que les va a permitir, con la presentación de ese juego, un análisis, un desarrollo y una justificación, poder hacer una presentación frente a un tribunal y con ello egresar de la carrera. Para rendir el final de esa materia tiene que tener todos los finales de toda la materia aprobados. Y ahí concluimos con la carrera. Las empresas con las que trabajamos en la carrera desde hace más de 10 años y que en la actualidad nos acompañan y nosotros nos basamos, ya que son las empresas que generan los software o hardware que se precisan en la industria y que la gente cuando sale de la carrera y va a enfrentar una posición laboral le requieren estos, son principalmente los motores gráficos de Unity, Unity en mayor profundidad, pero también Unreal Engine se tiene un poco de noción. Van a ver que cuando cursen motores, entendiendo algunas bases de Unity, es cuestión de darse maña y pueden también manejar Unreal, aunque lo ven Unreal en una forma más liviana, digamos, pero también se ve Unreal. ZBrush, que es lo que contaba Richard, que es lo que más se utiliza para la parte de animación, junto con la suite que nos falta poner acá, con todo lo que es 3D Max y toda la suite de Autodesk. Autodesk, ¿no? Sí. Se me va el nombre, perdón. De Autodesk. Y algo que me gustaría sumar un cachito a lo que vos decías, que siempre vamos a aprender las bases de la tipología o el tipo de software que les va a permitir saltar de uno a otro. Eso está bueno. Claro. También. Está bueno porque en realidad... Sí, muy buena la aclaración, Richard. No, acá en una carrera generalmente no es un curso de un software, sino que aprender el software como herramienta. Y cuando ustedes aprenden a manejar un software como herramienta y aprenden lo que es el proceso que realiza un software,
después cambiar a un software de otra marca comercial no es algo complicado para ustedes. No obstante, si se fijan, son todos los software y hardware líderes en el mercado. Obviamente que la suite de Adobe para todo lo que es arte es fundamental. Photoshop, Illustrator, XD para la parte de interfaz gráfica y para la parte de UX UI. Premiere para la edición, After Effects para los efectos de video, Audition para el tema de sonido. Son los software que le van a requerir que sepan cuando ustedes se enfrenten a una posición laboral. Y bueno, obviamente Microsoft, nosotros somos Microsoft Campus, lo necesitamos a Microsoft por el Windows y también por los lenguajes de programación. Y por último, 3 plataformas que trabajamos que son Oculus, PlayStation y Microsoft Xbox, que estamos en continuo negociaciones para agregar nuevas plataformas. Pero esto por el momento es lo que estamos nosotros, las empresas que nos están acompañando. Les contamos de ADVA. ADVA es la Asociación Argentina de Desarrolladores de Videojuegos. Tiene muchos socios adherentes. La mayoría de los estudios de desarrollo de videojuegos de Argentina están nucleados en ADVA, y de Córdoba hay muchos en esta imagen que son algunos de los estudios más destacados de desarrollo de videojuegos de Argentina. Podemos ver varios que son de Córdoba: 3GS, Pizia, Pilgrims, Surexus. Bueno, el FER les va a contar, el FER tiene su propia empresa. Hay muchas empresas en Córdoba que están generando no solamente videojuegos, sino que también están generando posibilidades laborales. Y acá nos falta por lo menos 15 empresas más que en el momento están. Particularmente yo pertenezco a una empresa que se llama TGL, que no está acá. Todos estamos, a ver, es otra cosa que está buena en la carrera. La mayoría de los profes que van a tener en la carrera son profesionales que están trabajando en la industria, y eso es muy importante porque es lo que permite trasladar la experiencia real de la profesión a las aulas. Continúa un poco el comentario tuyo. Hay muchas empresas, tanto en Córdoba como a nivel nacional, que están buscando recursos todo el tiempo, recursos capacitados, más que nada, que tenga ya experiencia previa, y es la experiencia que les da trabajar en grupo, hacer estos procesos de las prácticas profesionalizantes. Eso, más allá de ser una nota para la carrera, es un producto que sale para su portfolio, y siempre es lo que está buscando todo estudio de desarrollo. Acá en Córdoba, el año pasado se publicaron más juegos desde Córdoba que desde Buenos Aires, que es una plaza mucho más grande de desarrollo y mucho más ya arraigada en cuanto a los años, y mucho más madura, y demuestra cómo ha avanzado Córdoba en los últimos 10 años en cuanto a la industria. También tengan en cuenta que hay muchas empresas que son internacionales, que buscan también en Córdoba desarrolladores porque saben de la calidad, y eso es muy interesante porque ya, digamos, la posibilidad económica de trabajar hacia afuera permite tener sueldos mucho más altos de lo que se pueden conseguir en la industria local. Las dos son importantísimas. La industria local es muy importante porque nos da la solidez y nos da la visualización, es una hermosa vidriera para que ustedes profesionalmente crezcan, y luego poder saltar a empresas internacionales o a empresas locales que tengan deals con empresas internacionales, que van a ser lo más interesante de lo que es trabajar en desarrollo de videojuegos en este momento. Para concluir, somos una comunidad muy activa. Nuestros profes, nuestros alumnos, participamos de eventos, tenemos profes que han sido premiados tanto a nivel nacional como internacional, participamos de todos los eventos habidos por haber. Hemos tenido la suerte de viajar a Los Ángeles a lo que era la E3, lo que es la E3, digamos, de cierta forma. Hemos viajado a Game Design Conference en San Francisco, a Big Festival en Brasil, a EVA en Buenos Aires. Hemos viajado con alumnos. Somos una comunidad muy, muy activa, y tanto nuestros docentes como nuestros alumnos conviven en esta comunidad, y es lo que hace que la carrera se potencie y sea la carrera que es hoy. Esta es una foto que siempre ponemos al final, que estamos formando desarrolladores de videojuegos. Es un viaje que hicimos a Buenos Aires con el motivo de EVA, y fuimos más de 120 personas a ese evento, no lo podía creer nadie.
y allí estamos. La industria del videojuego de Córdoba ya es una realidad hace varios años, está cada vez más fuerte, y con los cambios que está habiendo en las comunicaciones, en los cambios que van a venir a través de la web 3.0, a través de los metaversos, a través de los mundos virtuales, y donde requieren específicamente lo que es el storytelling, requieren lo que es el diseño de mundos, de historias, de personajes, que es todo lo que nosotros hacemos en videojuegos. Se han abierto una nueva puerta, se nos ha abierto una nueva puerta a todo lo que estamos en la industria del desarrollo de videojuegos, tan o más grande que el videojuego en sí mismo. Entonces, este es un momento increíble para empezar a estudiar videojuegos.